Hola, muy buenas a todos. Pues en este vídeo trataremos el aspecto de las formas jurídicas de la empresa. Es decir, una vez que hemos madurado la idea de crear un negocio o una empresa, tenemos que darle un vestido jurídico a esa idea. Y para ello nos basaremos en distintos criterios para saber qué forma jurídica le viene mejor a nuestra empresa. Por un lado, veremos el número de promotores que participan en el proyecto. Es decir, podemos desarrollar una actividad económica en solitario o bien se pueden crear entre varios socios. En infinidad de páginas en Internet vemos distintas tablas sobre formas jurídicas y aspectos como socios, fiscalidad, normativa, responsabilidad. Nosotros hemos preferido darle un enfoque distinto a las formas jurídicas e ir viéndolo desde los distintos criterios de elección. Por un lado, como hemos dicho, el número de promotores. Es decir, empezamos para el empresario individual, así como para el emprendedor de responsabilidad limitada, únicamente hace falta un socio. Por otra parte, para comunidad de bienes, sociedad civil, sociedad colectiva y sociedad comanditaria simple, se necesitan mínimo 2 socios. Para crear una sociedad de responsabilidad limitada, así como una sociedad limitada de formación sucesiva, hacen falta mínimo un socio. Para la sociedad anónima igualmente necesitamos un único socio como mínimo. Para la sociedad limitada de nueva empresa necesitamos entre un socio y máximo de 5. Por otro lado, para la sociedad comanditaria por acciones, para la sociedad de responsabilidad limitada laboral y para la sociedad anónima laboral necesitamos un mínimo de 2. Y por último nos dejamos la sociedad cooperativa, que se dividen en primer grado y segundo grado. Las de primer grado son un mínimo de 3 socios y la de segundo grado es un mínimo de 2 cooperativas. Por otro lado, una vez visto el número de socios, pasamos a ver el grado y tipo de implicación de los promotores. Es decir, las formas jurídicas societarias son más acordes a repartos de capital y por tanto más idóneas para cuando haya diferentes socios que aportan mayor o menor capital social. Igualmente acordes para determinar si van a ser socios trabajadores o capitalistas. Y es que, por ejemplo, las sociedades limitadas permiten la figura de una persona que aporta capital social, pero no va a realizar trabajo en la empresa. Para este aspecto dividimos las formas jurídicas mencionadas anteriormente en un par de parámetros. O bien el socio responde con todos sus bienes o con algunas limitaciones, o bien la responsabilidad se limita al capital aportado en la sociedad. En este caso, tanto para la empresa individual como para el emprendedor de responsabilidad limitada, comunidad de bienes, sociedad civil, sociedad colectiva y sociedad comanditaria simple, el socio o los socios responden con todos sus bienes, si bien hay algunas excepciones. Y para las formas jurídicas de sociedad limitada de formación sucesiva, sociedad limitada de nueva empresa, anónima, comanditaria por acciones, responsabilidad limitada laboral, anónima laboral y sociedad cooperativa, la responsabilidad de la sociedad está limitada al capital aportado en la sociedad. Hay que decir que en la comanditaria por acciones también rige que el socio responde con todos sus bienes. Por último, el siguiente aspecto también importante, pero no se hará mucho hincapié, es tanto la complejidad como el coste en la constitución. Hay que indicar en este apartado que las formas societarias mercantiles son más complejas en la constitución que las formas jurídicas de empresario individual y comunidad de bienes. Además, no es solo en la sencillez la formalización que supone, por ejemplo, el ser empresario individual frente a sociedad limitada, sino además el coste inicial, ya que no existe coste inicial para formalizar la situación del empresario individual frente a Hacienda y Seguridad Social. No es aconsejable tomar la decisión de la forma jurídica basándonos exclusivamente
en la mayor o menor burocracia que la Constitución pueda generar, dado que es una cuestión apenas relevante solo en el momento inicial. Por otro lado, habría que hacer hincapié también en la gestión, es decir, el margen de actuación y la libertad en la toma de decisiones es absoluta en los casos del empresario individual y las sociedades unipersonales, ya que, como hemos visto, hay un único socio. Sin embargo, en el caso de formas jurídicas de varias personas implicadas en la gestión, como administrador, esta gestión ya no será individual y será de forma mancomunada o solidaria, lo que daría una mayor dificultad a la hora de tomar decisiones. Otro aspecto a la hora de escoger una forma jurídica u otra son las necesidades económicas del proyecto. La dimensión económica del proyecto puede hacer necesario cierto nivel de inversión o de flujo de capitales que hagan aconsejable la limitación de responsabilidad patrimonial. Igualmente, la dimensión económica de una inversión hace que sea necesaria la participación de varias personas para acometerla, por lo que normalmente se optará por formar una sociedad. Por otra parte, las entidades de crédito y otras instituciones financieras dan más facilidad a la concesión de créditos a empresas que dispongan de avales o de la garantía que constituye un capital social elevado. En este aspecto hay que hacer referencia al capital, es decir, hay determinadas formas jurídicas que nos exigen para ser constituidas un mínimo capital o que no nos exigen nada. Por ejemplo, para el empresario individual, así como emprendedor de responsabilidad limitada, comunidad de bienes, sociedad civil, sociedad colectiva y sociedad comanditaria simple, la ley no nos exige ningún mínimo legal para constituirla. Por otra parte, para la sociedad de responsabilidad limitada nos exige un mínimo de 3.000 euros, para la sociedad limitada de formación sucesiva no nos exige mínimo legal, para la limitada de nueva empresa un mínimo de 3.000 y un máximo de 120.000, para la sociedad anónima nos exige un mínimo de 60.000, si bien a la hora de constituir dicha empresa solo debería de estar desembolsado el 25%. Por otra parte, para la comanditaria por acciones funciona igual que la sociedad anónima en este caso, un mínimo de 60.000. Para la sociedad de responsabilidad limitada laboral, un mínimo de 3.000. Para la sociedad anónima laboral, un mínimo de 60.000. Y para la sociedad cooperativa, el mínimo fijado en estatutos. Por otra parte, otro aspecto importante a la hora de determinar la forma jurídica que queremos escoger para nuestra idea o negocio sería atender a la fiscalidad. Es decir, este aspecto es muy importante, ya que los impuestos se relacionan con cada forma jurídica, en atención especial a los impuestos directos como son el IRPF o el IS, impuesto de sociedades. El primero de ellos es un impuesto, como ya sabemos, progresivo, por lo que cuanto mayor beneficio, mayor será el tipo impositivo que nos grave, si bien puede ser de antemano inferior al tipo impositivo del IS, que es fijo. Por lo tanto, atendiendo a la fiscalidad, dividiremos las formas jurídicas en las empresas que pagan IRPF o bien el IS. Pagan el IRPF empresas, la forma jurídica como es el empresario individual, el emprendedor de responsabilidad limitada. Por otra parte, las sociedades que se acogen al IS son sociedad colectiva, sociedad comanditaria simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad limitada de formación sucesiva, sociedad limitada de nueva empresa, sociedad anónima, comanditaria por acciones, responsabilidad limitada laboral y sociedad anónima laboral. Por último, indicar que la sociedad cooperativa tributa por IS y además tiene un régimen especial que es la Ley 20/1990, que hace referencia al régimen fiscal de las cooperativas. Otro aspecto a tener en cuenta es la actividad en sí misma, ya que hay veces que la propia normativa reguladora de una actividad nos exige la adopción de una forma jurídica determinada. Por ejemplo, para las agencias de viajes, la forma jurídica debe ser sociedad limitada,
o anónima. En otros casos, la naturaleza misma de la actividad puede llevar aparejado un alto riesgo que aconseje la limitación de responsabilidad. Otro aspecto, pero no haremos mucho hincapié en él, es el acceso a las ayudas públicas, ya que hay determinadas formas jurídicas que son más proclives a recibir ayudas del Estado o bien de la comunidad autónoma en la que se encuentre que otras. Una vez que ya hemos visto tanto socios como fiscalidad, como responsabilidad, como el capital, pasaremos a ver la normativa. Como diremos más adelante, la normativa principalmente se divide en códigos de comercio, código civil o bien en las leyes especiales para dichas formas jurídicas. En primer caso, tanto para el empresario individual como para el emprendedor de responsabilidad limitada, tendremos que atenernos al Código de Comercio, al Código Civil, a la Ley 20/2007 y a la Ley 6/2017. Por otra parte, para la comunidad de bienes, así como para la sociedad civil, decir que ésta no tiene personalidad jurídica propia, así que se rige por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en derechos y obligaciones. Por otra parte, tanto la sociedad colectiva como la comanditaria simple se rigen por el Código de Comercio. La sociedad de responsabilidad limitada como la sociedad limitada de formación sucesiva tendremos que atenernos al Decreto Legislativo 1/2010, así como al Decreto 421/2015. Respecto a la sociedad limitada en nueva empresa, atenernos a la Ley 1/2010 y a la Ley 25/2011. Por otra parte, para la sociedad anónima nos atendremos al Real Decreto Legislativo 1/2010 y a otras leyes específicas para dicha forma jurídica. Para la comanditaria por acciones atenderemos al Real Decreto Legislativo 1/2010, que es la Ley de Sociedades de Capital, y para la responsabilidad limitada laboral, así como para la anónima laboral, nos tenemos que atener a la Ley 44/2015 de sociedades laborales y participadas. Y por último, para la sociedad cooperativa, como hemos visto, en distintos aspectos tienen un régimen especial y por lo tanto tiene su propia ley, que es la Ley 27/1999, que es la Ley de Cooperativas. Bueno, pues vistos distintos aspectos, creemos que podemos dar una ligera impresión de la forma jurídica que una persona ha de crear a la hora de montar una empresa, atendiendo, como hemos visto, a los socios, a la fiscalidad, a la normativa, a la responsabilidad, al capital. En breve pasaremos a hablar de la descripción, es decir, de definir un poco más cada empresa para que sea más fácil la comprensión. Pues por empresario individual entendemos aquella persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo. En este aspecto hay que incidir en el emprendedor de responsabilidad limitada, que es aquella persona física que con limitación de responsabilidad bajo determinadas condiciones, que lo vimos anteriormente en la responsabilidad, realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección de otra persona, una actividad económica. Realmente la diferencia entre estas dos formas jurídicas es la limitación de la responsabilidad con ciertas excepciones, como pueden ser la vivienda de uso particular en un determinado valor, atendiéndonos a la ciudad donde radique y demás. Por otra parte, seguimos hablando y toca hacer referencia a la comunidad de bienes. Una comunidad de bienes se constituye cuando la propiedad de un bien o derecho pertenece pro indiviso a varias personas y forma parte de una actividad empresarial realizada en común. Por otra parte, la sociedad civil es un contrato por el que dos o más personas ponen en común
capital, con propósito de repartir entre sí las ganancias. La sociedad colectiva es una sociedad mercantil de carácter personalista en la que todos los socios, en nombre colectivo, se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones. Por otra parte, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad en la que el capital social está dividido en participaciones sociales indivisibles y acumulables, y está integrado por las aportaciones de todos los socios. La sociedad limitada de formación sucesiva es una sociedad de carácter mercantil, sin capital mínimo y de régimen idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada, excepto ciertas obligaciones tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros. Por otra parte, la sociedad limitada nueva empresa es una especialidad de la sociedad limitada mencionada anteriormente. La sociedad anónima es una sociedad de carácter mercantil en la cual el capital social dividido en acciones está integrado por las participaciones de los socios. La siguiente sociedad es la comanditaria simple, que es una sociedad mercantil de carácter personalista que se define por la existencia de socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiaria, personal y solidariamente. Por otra parte, la comanditaria por acciones es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones, que se formará por las participaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encarga de la administración de la sociedad y responde personalmente de las deudas sociales como socio colectivo. Por otra parte, la sociedad de responsabilidad limitada laboral es una sociedad en la que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores, que prestan en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral es por tiempo indefinido. Y, por último, la sociedad anónima laboral y la sociedad cooperativa. La anónima laboral es una sociedad en la que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores, que prestan en ella servicios retribuidos en forma personal y directa. Y, por último, la sociedad cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. Si bien cabe indicar que son muchas más las formas jurídicas que el ordenamiento jurídico español nos brinda. Si bien me he centrado en estas considerando que son las más indicadas a la hora de montar un negocio, y en este caso de restauración, si bien realmente a la hora de montar un negocio de restauración son dos formas las comúnmente utilizadas, o bien el empresario individual o bien la sociedad de responsabilidad limitada. Y por último, por hablar de algunas características de dichas formas jurídicas y para centrarnos en las más importantes, para no hacer la explicación más extensa, nos centraremos en algunas características del empresario individual, así como de la sociedad de responsabilidad limitada. Las características del empresario individual podríamos englobarlas en 4 aspectos. Por una parte es el control total de la empresa por parte del propietario. La personalidad jurídica de la empresa es la misma que la de su titular. Por otra parte, no existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y el patrimonio civil. Y por último, la aportación de capital a la empresa, tanto en su calidad como en su cantidad, no tiene más límite que la voluntad del empresario. Como hemos visto, se recoge lo que ya hemos dicho anteriormente de la responsabilidad, así como del capital. Para las personas que se estén decantando por este tipo de forma jurídica, indicarle 3 ventajas. Por un lado, es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño. Por otra parte, es la forma que conlleva menos gestiones para su constitución, como dijimos anteriormente, y por último puede resultar más económico, dado que no crea personas jurídicas distintas del propio empresario. Respecto a los inconvenientes, hay que indicar
que por un lado la responsabilidad del empresario es ilimitada, es decir, responde con todo su patrimonio personal de las deudas generadas en su actividad. Por último, indicar que el titular de la empresa ha de hacer frente en solitario a los gastos y a las inversiones, y si su volumen de beneficio es importante, puede estar sometido a tipos impositivos elevados, ya que la persona física tributa por el impuesto sobre la renta a las personas físicas, y en este caso igual le sería más aconsejable tributar por el IS. Por otro lado, veremos las características de la sociedad de responsabilidad limitada. Recordar, mejor dicho, como hemos dicho anteriormente, que la sociedad de responsabilidad limitada es aquella en la que hace falta como mínimo un socio, el mínimo del capital para crearla son 3.000 euros. En esta forma jurídica, decir que es una sociedad de capital con carácter mercantil y personalidad jurídica propia, tiene dos formas de constitución, telemática y presencial. En la denominación social habría que poner o sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada o las abreviaturas SRL o SL. Esto está indicado principalmente para terceros, es decir, aquellos que contraten con nosotros, que vean en qué régimen tenemos de forma jurídica. Por otro lado, la denominación social debe obtenerse a través del registro mercantil. Esta sociedad tiene que llevar un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario y un libro de actas, y por último también llevará un libro de registro de socios, en el que se harán constar la titularidad originaria y las transmisiones de las participaciones sociales. Pues bien, como hemos dicho, centrándonos principalmente en aspectos de las características, hemos visto el empresario individual y la sociedad de responsabilidad limitada. Veremos por último el proceso de constitución, ya que creemos que son las dos formas jurídicas principales que se van a usar en negocios de restauración. Atendiendo a la sociedad de responsabilidad limitada, decir que para el proceso de constitución necesitamos del registro mercantil central una certificación negativa del nombre de la sociedad. Por otro lado, de la agencia tributaria necesitamos un número de identificación fiscal y del notario necesitamos escritura pública. Esta escritura de constitución de la sociedad debe ser otorgada por todos los socios fundadores, quienes han de asumir la totalidad de las participaciones, y esta escritura debe contener necesariamente identidad del socio, voluntad de constituir una sociedad, aportaciones de cada socio, enumeración de las participaciones, determinación del modo concreto en que se organiza la administración, identidad de la persona que se encarga de la administración, etc. Vistas el proceso de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, pasaremos a ver el proceso de constitución del empresario individual, y con ello daremos por concluida la exposición de las formas jurídicas y de la elección más correcta para nuestro negocio. Decir que la figura del empresario autónomo no tiene obligación de realizar ningún trámite de constitución. Es decir, los trámites que se van a describir a continuación se refieren solo a aquellos empresarios individuales que se dediquen a la explotación de buques mercantes, sean o no de su propiedad, que como hemos estado diciendo no es el caso. Por otro lado, hace falta una escritura pública ante notario, que es solo de carácter obligatorio para el empresario naviero. Es necesario de las consejerías de Hacienda a las comunidades autónomas el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de carácter obligatorio solo para el empresario naviero, y del registro mercantil provincial la inscripción de la empresa en el registro, de carácter obligatorio solo para el empresario naviero y de carácter voluntario para el resto de los autónomos. Pues bien, hasta aquí indicar
la exposición de las formas jurídicas y comentar que para las distintas formas jurídicas son comunes el acta, la escritura pública ante notario, acudir a la Consejería de Hacienda de las Comunidades Autónomas, registro mercantil, que por ejemplo, en el caso de las comunidades de bienes, que los comuneros firmen un contrato privado, en el caso de la sociedad cooperativa, un registro de las sociedades cooperativas, un número de identificación fiscal, así como la escritura pública, en fin, que para las distintas formas jurídicas hay aspectos que son comunes, en algunas, como hemos visto, la fiscalidad, que la mayoría tributan por IS, la responsabilidad, que podemos decir que en muchos casos está limitada al capital aportado en la sociedad. Respecto al capital, como resumir que algunas exigen un mínimo legal, otras no lo exigen, pero el proceso de constitución es más detallado y por eso he preferido centrarme en las dos formas jurídicas que se utilizan principalmente en la restauración, como es el empresario individual y como es la sociedad de responsabilidad limitada. Pues hasta aquí mi exposición y espero que os haya quedado un poco más clara a la idea de, una vez que tengáis la idea de formar un negocio de restauración, por cuál forma jurídica optar, si bien principalmente o por empresario individual o bien por crear una sociedad de responsabilidad limitada, teniendo en cuenta las diferencias entre unas y otras. Gracias.